Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, gracias a la alianza que hemos desarrollado con la librería virtual más grande de Latinoamérica, Busca Libre, con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, con muchos casos envío de un día, es decir, que lo pides hoy y lo puedes leer mañana. Y el de hoy seguramente van a querer hacerlo porque hoy estaremos hablando con la autora alemana, pero también colombiana, no podemos decirlo de otra forma, como lo es Isabella von Bülow, quien publicó recientemente en la editorial Planeta las memorias La niña alemana del Palmar, en el que hace una visita desde la memoria y desde la investigación a Colombia, respondiendo a esos años de infancia en que vivió en Caldas, específicamente en La Dorada, en esa finca del Palmar. Un libro y una escritura que nos recuerda siempre como la escritura familiar es una escritura que sana, que reestructura tejidos y que sobre todo compone la memoria. Isabella von Bülow nació en 1964 y La niña alemana del Palmar es su primer libro. Este capítulo de Paredro, como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre Amarillo. Sin más preámbulos, bienvenidos. Isabela, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá contigo. No, gracias a ti por acompañarnos y yo creo que no se me ocurre otra pregunta, Isabela, que nos cuentes qué es el Palmar para ti. El palmar hay ese mito de que todos tenemos un paraíso perdido, algo en la infancia. Yo tengo ese ejemplo de Orson Welles en Citizen Kane, que habla de Rosebud. ¿Te acuerdas que al fin de su vida está por morirse y se le sale la palabra Rosebud? Y tiene esa bolita de nieve en la mano y esa se cae. Y hay esa interpretación que fue ¿cómo se llama? Cuando uno anda en la nieve, un sledge, no se usa en Colombia. Trineo, un trineo que Sí, no se usa en Colombia. Sí. claro, pero y ese es su rosebud, y es la última palabra cuando se muere. No sé qué diré yo cuando me muero, pero el palmar es mi paraíso perdido. Es lo que donde viví en mi infancia, y qué infancia en el trópico. Imagínese uno, pues estoy hablando con un colombiano, pero los animales, la gente, los ruidos, la lluvia, todo es amplificado, todo es gigantesco. Una cucaracha acá es de este tamaño, en el trópico es de este tamaño. Y así se grabó el trópico en mi alma, amplificado. Y la verdad, bueno, es el paraíso perdido, pero más allá es la única casa que tuve. Es el único recuerdo en donde yo viví con mis hermanos y con mis padres en una casa y donde recibíamos amigos y donde había una vida cotidiana, aunque era la hacienda, así que, claro, vivíamos en Bogotá para ir al colegio, pero, y yo creo que porque fue tan corto tiempo y porque fue la única casa, que ese sigue siendo ese Rosebud, el paraíso perdido, lo que vive en una bolita de cristal y uno lo conserva como el recuerdo más hermoso que tiene. El Palmar en La Dorada, Caldas, Colombia. Exactamente, Isabela. Y creo que ya con esto quería arrancar por acá, porque la pregunta que uno se hace antes de leer tu libro, La niña alemana del Palmar, o la pregunta que uno se hace cuando te escucha es, ¿cómo hace una tierra en la Dorada Caldas ser el paraíso perdido de una niña alemana que además está atrapada por la guerra, por la situación de tus padres, de tu familia y empezar a darse cuenta que hay estas similitudes entre estos dos países? ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Isabela, para seguir tirando de esta pita? ¿Cómo llegas tú y por qué llegas tú al Palmar? Esos azares de la vida. Pues primero llego a Colombia o Colombia me recibe porque yo nazco en Colombia. Mis padres alemanes no son refugiados, no son inmigrantes común y corrientes a comienzos de los años 60.
Mi padre es enviado con una multinacional alemana a trabajar en Colombia y así llegan a Colombia. Ya tienen a mi hermano mayor que nace en Alemania, pero la diferencia entre mi hermano y yo eran 18 meses. Entonces mi mamá llega con un bebé y embarazada o casi embarazada. Y yo nazco en Colombia y lo que digo en el libro es que yo nazco con las FARC y el ELN, porque nazco en ese mismo año que se forman estos dos grupos guerrilleros, cosa que no afecta mi vida, eso lo aprendo después. Y como pasa en la vida, mis padres se separan, yo tengo apenas yo creo que 2 años y mi mamá se casa con un colombiano, ganadero, y ahí entra el Palmar, porque él era uno de los más importantes ganaderos en Colombia en esa época. Él heredó sus tierras de su padre y, y con eso, pues a los 2 años y medio, entra ese aspecto en mi vida y no es como si lo comparo con las otras familias alemanas, nuestra vida ya no es más con la comunidad alemana y sí, habían amigos alemanes, pero claro, se vuelve mucho más colombiana, digamos, porque con un padrastro colombiano que, pues yo no quiero hacer muchos spoilers, pero eso también es un aspecto importante porque la vida de mi padrastro, él también tiene un pasado muy particular porque él se crió en Inglaterra, de madre paisa, uno diría con esa ambición que sus hijos, 2 hijas y un varón, se casen con europeos y lo curioso es que pasan la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, donde uno podría haber estado muchísimo más seguro en Colombia, pero ellos viven el Blitz alemán, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Cuando muere su padre, él regresa a Colombia, él es diplomático ya en esa época, y claro, de ganadería no sabe nada. ¿Cómo así? Hay un capítulo en mi libro que yo llamo las vacas no se ordeñan por los cuernos, porque eso se lo dice una tía a mi padrastro cuando viene así con su traje europeo a Colombia y él le dice, yo de ganado no sé nada, para convertirse en hasta hoy en día, cuando uno va en esa zona y dice, el Palmar, los viejitos de los pueblos se acuerdan de ese ganado que en su época fue uno de los más exitosos, eh, pues porque hasta hoy en día Colombia exporta carne. Entonces, pues, pero para decirte la verdad, yo recupero toda esa sabiduría ya muy adulta, porque cuando tus padres se mueren cuando tú eres joven, tú nunca haces esas preguntas, tú nunca averiguas quiénes somos, de dónde, qué hacen los padres. Eso me tocó aprender después cuando yo busco mis raíces colombianas. Y eso uno Es lo que hace eso cuando te las voy a pierde. preguntar, Isabela. Claro, es que hay un punto muy interesante en tu libro porque es la búsqueda del pasado familiar para un poquito cerrar esa brecha entre ese doble origen que tú tienes entre la Alemania en la que de la que sales a la que regresas, también el Magdalena Medio donde estás y es evidente que cuando una historia supone la búsqueda hacia atrás, hay muchas sorpresas y la búsqueda de la identidad, cuando se rompen estos lazos, es donde empiezan las historias humanas y las historias familiares que se replican y que se repiten y que sin embargo siempre nos dejan esas preguntas de ¿cuándo sabemos que la historia de mi familia es una historia que merece ser contada? Que yo creo que ese es el gran punto. ¿Cuándo, Isabela, entendiste que tu historia necesitaba incluirse en un libro y que tenía que escribirse? ¿En qué momento tuviste la certeza de que tu pasado era algo que le iba a interesar a mucha gente? A mí me gustaría decir que todos tenemos una vida muy particular.
Yo creo que cualquiera nosotros no somos los que tenemos una vida extraordinaria, los únicos que nos merecemos sentarnos y escribir un libro. Al fin y al cabo, todas nuestras vidas son individuales, son únicas. El truco es cómo narrarla y cómo, porque lo que yo escribí son mis memorias. Yo no, y mis memorias donde Colombia, tengo una linda imagen, no sé si te acuerdas en el libro cuando estoy jugando con mi hermano en el Palmar y a él le fascina marcar los terneros y él tiene un hierro y está practicando con mis nalgas ponerme el sello del Palmar y yo uso esa metáfora que, que, que yo fui y mi hermano me explica que a él el mayordomo le dio un hierro que fue que mal hecho, que por eso no se usa con los animales, es cuando los hierros se cruzan y uno no quiere, uno no hace eso porque eso quema el animal muy fuertemente. Entonces, y yo uso esa metáfora que para a mí me quemó, a mí me marcó ese hierro, ese cruce de un hierro colombiano y un hierro alemán me quemó para siempre. Entonces, y eso lo escribí. Yo no escribí mi autobiografía, no soy una persona famosa y nadie se interesa de dónde fue el colegio, de todos los, pues yo fui a varios colegios, de todos mis amores, de todos mis trabajos. La memoria se concentra en un aspecto y el aspecto de esas memorias de la niña del Palmar son donde Alemania y Colombia me marcaron. Y yo no elegí esos países. Por un lado, países conflictivos, interesantes, eh, y esos son los países, y de eso se trata, se trata el cuento de la niña del Palmar. Pero para contestarte la pregunta, y sí, hay un momento, uno de las investigaciones que hago es que por qué nos fuimos de Colombia. Yo nunca supe, fue como un secreto, fue como una cosa ambigua, yo nunca supe, nos fuimos de un día para otro, es como si hubiera estallado una guerra, a nosotros nunca nos explican y es algo que yo busco, busco la respuesta de por qué nos fuimos. Y a mis amigos, cuando yo les contaba del trópico, ¡oh!, todos se quedaban así con la boca abiertos, porque tú vas a Alemania, a un pueblo o hasta una ciudad más grande y el trópico era algo inalcanzable. Ni siquiera sabían dónde es Colombia. Y te acuerdas de eso, de ese cuento que no sabían cómo escribir Colombia. Entonces, ahora, hoy en día vivimos en un país y saben de ese país, cosas buenas, cosas malas. Todavía les estamos enseñando que es con dos O's y no es con la U, Colombia, pero cuando yo era chiquita y volví a Alemania, eso era como, ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Em, y, y en mi primer regreso, esa aventura, que no voy a explicar demasiado porque yo creo que es una de las partes muy lindas en el libro, cuando yo vuelvo, mis padres ya están muertos, encuentro un amigo de la infancia que me lleva al Magdalena Medio en el año 1987, donde al Magdalena Medio no se podía ir o no se debía ir cuando uno y esa aventura me sucede y cuando vuelvo a Alemania a contarle a mis amigos, todos mis amigos, esto es de novela, esto es de novela. Y eso lo tuve siempre guardadito en la cabeza, por allá atrás. Esto es de novela. Esto es un buen cuento. Hasta que, hasta que me senté y dije, esto lo voy a escribir. Y realmente la aventura fue escribirlo en español. Eso sí. Además, que ese es otro Adem punto que tú hablas y tu español, por supuesto, cómo lo escribes y lo manejas. Pero hay un puntico que me parece muy interesante, Isabela, y es que aquí también hemos pasado y hemos estado con autores y autoras hablando de libros que rescatan y siempre hay estos episodios en los que hay unos redescubrimientos
de estos vínculos inmediatos y de esas vidas pasadas. Y hay algo de lo que tú empiezas a hablar desde el principio y hablas de un correo que recibes de tu padre hablando de tu madre, que te insinúa es que tu mamá hizo algo punible. Estamos hablando de un 1962 más o menos, en el momento de la llegada, No, no, estoy no, intentando no, él me lo coincidir. dice, Sí, él te ese lo dice correo me llega en el recientemente. ahora, cuando ya estoy Exacto. escribiendo, pero el Pero estoy suceso fue, pensando claro, en en los años esta, 60. exacto, en esta madre alemana que llega y de las primeras cosas que hace cuando llega a Colombia es separarse. Sí, Y que sí. me imagino que eso también supone esas pequeñas cuestiones de nuestra historia y de nuestra sociedad que terminan siendo rupturistas tiempo después cuando nos enteramos. Pues, pues lo que pasa cuando uno es niño y tú que tienes 3 hijos y les preguntas, porque uno cuando uno es niña se adapta inmediatamente a lo que está pasando. Uno está tan ocupado con sus amiguitos, con la escuela, con aprender cosas, porque cuando uno es niño todo es nuevo, todo es difícil, todo es, entonces, sí, entonces los padres se separaron y hay alguien nuevo, uno se adapta muy rápido. Es después cuando uno es adulto y toma la mira atrás, que empieza a decir, ¿y esto cómo pasó? ¿Y esto qué hizo conmigo? Porque sí, uno en sus comportamientos se da cuenta que son cosas inusuales, digamos, o cosas problemáticas. Y el correo que me llega mientras yo escribía era mi papá, pues tratando de cambiar la narrativa para decir que, pues, o de pronto algo que nunca quiso admitir fue su propio sufrimiento, entonces en vez de hablar de su propio sufrimiento, acusa a la otra persona. Em, y por eso, pues la verdad es que le recomiendo a cualquiera a escribir su historia, porque nosotros guardamos guardamos tenemos muchas inquietudes, mucho sufrimiento escondido. Y cuando empiezas a escribir, primero te das cuenta, uy, la pucha, que pues este cuento es interesantísimo. Esto han pasado cosas, y yo dije, pero mi vida es muy exótica. Eh, y fuera de que es exótica, uno empieza también a abrir puertas, abrir ventanas, dejar que entre la luz y poner cosas en su contexto y también, pues lo que yo digo es buscar los que son los secretos familiares, que yo creo que existen en todas las familias. Todas las familias tienen sus secretos, cosas que los abuelos, los padres barren bajo el tapete y hasta que alguien viene en la familia en este caso fui yo, la oveja negra que empieza a hacer preguntas, que empieza a esculcar, a sacar, a ver, a interpretar. Y eso también es muy provocador. Mi familia, mi familia ahora, hay mucha gente en la familia que no me habla. Pues la mayoría no puede leer el libro porque no hablan español, pero mi padre, que sí habla español, me han dicho que leyó el libro y no está muy contento. Porque sí, porque cuento cosas que pensaban que están mejor escondidas bajo una piedra y que listo, que nadie se preocupe con ellas porque no son las cosas bonitas. Ahí hay un tema, Isabela, que yo creo que es muy interesante de la experiencia que tú tienes haciendo esta escritura por tu origen. Traje acá y la tengo hablando de la forma como tú retratas la familia y diciendo todas las familias tienen esto. Por supuesto, la primera frase de Ana Karenina de Tolstoy se me viene como siempre en estos casos. Todas las Sí, familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz. ahí es donde se distinguen. Pero me intriga y quisiera que nos contaras un poquito cuál fue una de las grandes sorpresas o aprendizajes que tú tuviste en todo este proceso. Y no me refiero únicamente a la parte informativa, porque es que tú te vas
hasta el general von Bülow, hasta 1899. Haces un trabajo histórico impresionante en el que empiezas a atar y a organizar muy bien esos son elementos históricos, pero no podemos olvidar, y esto es para la audiencia, que quien escribe una obra así, eso no es solamente historia, son procesos emocionales, sentimentales a los que estás llegando a ti misma. ¿Cuál fue la gran sorpresa de este proceso y esta experiencia en términos humanos de una hija y de la niña que tú tuviste y que nos puedas compartir como experiencia? Sí, es que uno se entera muy pronto que las cosas que no te contestan, que no te quieren decir, que los padres te dicen, pero eso no importa, no preguntes tanto, ve a jugar, no te preocupes por cosas que no son lindas. Entonces, uno siempre sabe cosas. Y por ejemplo, para nosotros alemanes, cuando cae el muro de Berlín, cosa que también describo, y yo soy tan agradecida de poder haber vivido esa época, porque con la caída del muro se termina la segunda dictadura, que es la RDA, la dictadura socialista, y con la unificación de Alemania, porque no se trata solamente de la caída del muro, el proceso de unificación fue un proceso histórico. Y solamente por ese proceso que pasa justamente 2 años después de mi retorno a Colombia, donde yo me enteré que Colombia es un país en guerra, cosa que yo no sabía, ¿cómo que qué guerra? Eso pasa en ese viaje al Magdalena Medio, donde yo quiero volver al Palmar, yo quiero investigar, por qué nos fuimos, por qué nunca hubo despedida, qué pasó con la gente, los trabajadores. Y este amigo me dice, pues Colombia es un país en guerra y yo lo miro como si me hubieran dicho, no lo podía creer. Entonces, ese fue el primer aprendizaje sobre mi patria de nacimiento, pero a los 2 años, en el 89, cae el muro de Berlín. Y lo interesante es porque yo escribí mi tesis sobre el conflicto colombiano con la ambición de ser periodista y yo pensé que con esa tesis muy bien escrita, muy bien, yo iba a ser una periodista en Latinoamérica, donde ABC News, donde me presenté buscando trabajo, ese tipo me mira y dice, usted no va a sobrevivir ni 5 minutos. Pero ni 5 minutos. Usted se quiere meter en ese narcotráfico, pues usted está loca. No sé, porque yo le dije, mándeme a Latinoamérica, donde sea, México, Colombia, donde sea, porque yo estoy lista. Y entonces me dice, usted sí se enteró que cayó el muro, ¿no? Y la verdad es que yo estaba tan metida en ese cuento, en mi tesis, en volver a Latinoamérica, que lo tenía como tan lejos, como tan... y yo, mire, chica, yo necesito bilingües, usted es alemana, pues usted se me va a trabajar a Berlín, porque ahí es donde necesito gente. Y yo llego a Berlín, no sabe, y claro, él pensaba que todos los alemanes se saben su historia. La verdad es que yo no sabía, pero en inglés diríamos ni jack shit. Yo no sabía, pues, lo básico. Y yo aprendí, y sí, me hice una buena periodista porque uno aprende rápido, pero estamos hablando antes de Google, antes de Wikipedia, antes de tener internet, uno se informa haciendo entrevistas. Y yo de repente aprendo sobre Alemania y pues eso también fue un tiempo que describo en el libro porque pasan cosas chéveres y eso pasa cuando uno es joven y no sabe de nada. Y descubrir también que mi familia está muy metida en esa historia de Alemania, la historia de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, todo eso que yo lo, es como si también yo sentí esa vergüenza de mis antepasados y todavía no la pude enfrentar. Así que yo entiendo lo que es la vergüenza. Yo entiendo por qué nos escondimos de la verdad de la familia. Yo lo entiendo, porque yo también lo hice. Yo tenía ahí como y dije, ay no, ay no, ay no. Y acá salió un libro en Alemania que es muy famoso que se llama Nuestro abuelo no era nazi.
Y así todo el mundo decía, no, el nuestro no, el del vecino quizá, pero el nuestro no. Entonces todo el mundo dice, no, mi abuelo no era nazi. Hasta que, y ahí eso también lo escribo muy honestamente, que yo también tardé en enfrentarme donde dije, momentico". Y eso también inspirado por Colombia, porque la otra caída del muro para mí es el proceso de paz, donde yo también digo, ahora quiero aprender sobre Colombia, porque también tengo muchas ideas, muchas cosas que no sé, porque no viví esos tiempos en Colombia. Entonces, ese proceso, la Comisión de la Verdad, la justicia transicional, todos esos aspectos me inspiran a decir, mire, tú también tienes una historia familiar alemana a la que te tienes que enfrentar, si no vas a ser una hipócrita eterna en Colombia, donde están trabajando por luchar y también nos dicen, tengo una experiencia con un general colombiano que dice, no, qué envidia que le tengo a los alemanes, cómo se enfrentaron a su historia. Yo quiero que mis hijos vayan a Alemania, a que estudien, a que aprendan, porque ustedes son unos berracos. Y ahí yo me siento mal, 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 porque dije, qué berraco, yo no nada de berraco, yo no sé qué hizo mi familia, qué hicieron mis abuelos, yo no tengo ni idea. Y esa fue otro instante donde yo dije, tengo que escribir ese libro y por eso lo escribí en español, porque en primera instancia lo escribí para el público colombiano, para decir, mire, ustedes tienen una idea equivocada, los alemanes, en general, el país alemán, sí, se enfrentó a su pasado, los museos, las escuelas, todo lo que hacemos en la televisión, en los cines, las exhibiciones. No, no, lo tenemos todo muy trabajado. Pero, querido Camilo, en las familias, sí, siguen siendo, no, nuestro abuelo, no, nazi no, el nuestro Nuestro no, abuelo no fue nazi. el nuestro no. Pues mira que está muy bueno eso. Pero hay algo, Isabela, que mientras te estoy escuchando y la audiencia te está escuchando, da la impresión de que tú sabes español de toda la vida, pero tampoco es así, porque tus viajes, idas, ¿cómo ha sido tu relación con el español? Pues vas a leer en el libro, espero que ahora van a leer el libro más y más gente, porque cuando yo vuelvo a Colombia, después de no haber vivido en Colombia 10 años, el único con quien hablaba español era con mi padrastro y con nuestra empleada. Y claro, eso es un español muy, hola, ¿cómo estás? Ah, te quiero. Es una cosa muy básica. Y ese amigo que me lleva de viaje, que me lleva al Palmar, me enseña. Él es como mi guía, y además me toma del pelo porque se habla como una alemana, qué vergüenza, ¿cómo así? Él también es alemán. Em, y, y de ahí yo también tengo esa ambición de no perder el español, que esa es parte mía y después vivo en Londres y en Londres hay muchísimo latino. Yo en Londres hablaba más español que alemán, por ejemplo, fuera del inglés, claro, pero y yo creo que hoy en día hablo el español y el alemán y el inglés, yo creo que igualmente bien, aunque mi idioma materno siempre va a ser el alemán, porque No, la claro, madre claro, claro. habla el idioma, y cuando voy a Colombia soy la niña alemana, la alemana. No, Entonces, claro. Pero te lo preguntaba porque cuando el caso tuyo y para la audiencia estamos hablando de la niña alemana de El Palmar, la pregunta que te haces ya surge de un reto, el reto de volver, el reto de reconectar, el reto de comprender. Y esto también para que la audiencia lo entienda. Si se te queda El Palmar en Dorada Caldas en la memoria y después te vas a preguntar por ese pasado remoto paraíso y te das cuenta que es un país que está en guerra y que ese lugar donde tú estuviste podía estar en ese momento siendo escenario de la guerra, pero claro, tú estás con la Segunda Guerra Mundial encima, también por el tema de tus padres y por el desplazamiento, este paralelismo entre lo que le pasa a tu madre y te pasa a ti, que tienen que irse de repente. Entonces, la lengua también puede llegar a ser un obstáculo. Cosa que me hace preguntar, Isabela, ¿qué crees tú? Porque esto me interesa para muchos oyentes que estoy seguro que han contemplado algo como esto y las novelas sobre familias han pasado por Paredro. Entonces, yo sé que esto puede ser. Me gustaría que nos contaras para ti qué fue lo que te resultó más difícil de todo este proceso.
personal, técnica, emocional, lo que quieras, pero ¿qué fue lo más difícil? Y al mismo tiempo, ¿cuál fue la mayor recompensa? Pues lo más difícil es, a mí siempre me gusta ponerme el canasto bien alto, retarme. Y yo siempre, tú sabes que cuando uno empieza a leer un libro y no para de leer, y te vienen a decir, venga a almorzar, y no, 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 tengo hambre, estoy leyendo, no me estorbe, estoy leyendo. Eh, y yo quería escribir un libro así, que uno se hunde en la historia, se hunde en los personajes. Lo más difícil fue la estructura del libro, eh, pero lo que me están contando lo que me están diciendo los lectores, que es ese libro que te lleva, que es como meterse a un río y ese río te lleva y tú estás en ese cuento. Y la estructura es lo más difícil de escribir, y eso ese es mi primer libro. Eso también mi lector en Planeta dijo: "¿Cómo puede ser esto tu primer libro?". Normalmente, la gente normal empieza con un cuento y después con una novela corta, pero de eso de escribir 440 páginas de uno, eh, y la porque yo realmente eso es lo que yo quería. Y cuando lo lees, no sé cuál fue tu experiencia, pero se lee fácil. Hay mucha información, pero no es difícil de leerlo. Y yo creo que es como, eso fue, es como ver un cisne. Tú lo ves en un lago, ahí muy lindo, pero lo que tú no ves es que debajo del agua él está padaleando para que parezca fácil. Y ahí es donde, y para decirte la verdad, yo tardé yo estuve escribiendo 4 años. A los primeros 2 años yo pensé, tengo libro. Ah, chévere, ya se lo voy a mandar a una... y después cae la pandemia, todo el mundo encerrado. Y ahí, yo te digo, gracias a la pandemia, porque después tardé 2 años más realmente produciendo ese libro. Y la recompensa es realmente, tú sabes cuando una frase es buena y cada buena frase te da y después el siguiente renglón y después el capítulo. Entonces, tener esa intuición tú misma que decir, esto está bien, esto funciona, esto está bien, pero estos son solamente la herramienta, digamos. Pero realmente también, yo acá estoy en mi apartamento en Berlín, te puedo mostrar el sillón. Yo a veces, porque sí, son cosas muy emocionales, yo empecé a escribir y quedé ahí en mi silla chillando, llorando, ahí nomás, porque realmente dije, voy a escribir sobre esto y ya se te sube como un tsunami, se te suben las emociones y ahí no aceptar, después, no sé, con una botella de tequila y decir, llore, 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 llore. Vuelva a vivir esos sentimientos, mucha chilladera, te digo, mucho, mucho. Y al final sentirse tan chévere, haber revivido, ponerlo en contexto y también los actos de perdón eh, y los actos de amor, porque al fin y al cabo, ese libro, un lector me dijo, pues ese libro es una historia de amor. Entonces yo le dije, pues, ¿con quién? Ah, no, pues primero con Colombia, con el Palmar, con tu padrastro, con tu hermano, con tu mamá, con tu jardinero. Ahí, no sé si te acuerdas de Santander, el jardinero. Em, y Claro que sí. que alguien te diga que se dio cuenta lo que querías hacer, es volver a dar el amor a los que ya no están vivos. Em, y hasta el día de hoy, cuando hay veces, aquí lo tengo también, no lo puedo creer que yo escribí este libro. Hay veces sigue siendo muy, muy surreal. Em, y yo creo que va a ser más difícil escribir el próximo que escribir este, porque eh, tiene que ser diferente, tiene que ser... pero yo creo que esto fue lo más bello que he hecho en mi vida. Valió la Pues yo pena. creo, Isabela, y ya nos quedamos sin tiempo, pero gran parte por lo que quería que nos acompañaras aquí es como para de nuevo llevarle a la audiencia cómo estos procesos de escritura, estos procesos de estas investigaciones, estas pesquisas de la familia
claro, pueden aparentar ser una trama en sí misma, pero muchas veces es buscar sanación, buscar heridas, reconciliarse con el pasado. Y eso lo sabemos, Colombia es un país que necesita eso. Muchos países lo hacen y tú tienes un marco muy claro porque tienes lo alemán y luego te enfrentas a lo colombiano. Pero hablar de las familias sin necesidad de volver a leer la frase de Tolstoy siempre supondrá esta recompensa que tú estás diciendo. Y esto tan bonito decir, esto es lo más lindo que he hecho porque investigué y ahora sé. Y ahora que sé, puedo sanar. Y ese es un punto que me parece que es fundamental y creo que es, yo lo digo desde acá, uno de los grandes elementos por los que invito mucho a que se lea este libro, a que se entienda esa estructura de la que tú estás hablando, porque es a partir de estos ejemplos que mucha gente va a poder tomar la batuta, se va a decidir y va a poder decir, oiga, voy a buscar la mía. Y La verdad siempre es que cuando uno yo, busca historias de la familia es eso, es hablarle a Pedro para que sepa Pablo, es sí, preguntar del otro para saber de uno mismo. y ya hace muchos años que a mí, y no quiero descreditar a los escritores que se inventan cosas, yo ya no, casi no me interesan las novelas. A mí lo que realmente me fascina, y también antes de escribir, yo leí muchas memorias. Y claro, todos tenemos como escritor de memorias, tenemos el deber de entretener y de capturar y de agarrar al lector como si fuera una novela. Y ahí es donde está difícil, porque eso solamente escribir una crónica no es muy interesante. Pero para mí ya, yo ya casi, la verdad, hace mucho tiempo que no leo una novela, y las buenas memorias son como novelas. Pero son como novelas y yo creo que hay un punto y es que saber, y hasta allá lo podemos llevar, pero nos quedamos sin tiempo, pero sí es cierto, es dónde está esa línea que separa la ficción de la realidad y cuántas cosas que son reales tienen que ser visitadas a través de ese lente creativo de la escritura para poder responder y para poder traer, y creo que tal como tú nos lo has contado, Isabela, este es un ejemplo clarísimo de eso. Muchísimas gracias, Isabela, por habernos acompañado, por habernos contado del Palmar y sobre todo de esta aventura que es cerrar espacios entre el pasado y nuestro presente y que en tu caso te trajo desde Alemania y que te hace mantenerte todavía en Colombia por esa visita y esa vida que llevaste cuando eras pequeña. Muchas gracias, Camilo. Y qué bueno nos funcionó la red, aunque estás en el campo. Así es, que eso era lo importante, que pudiera funcionar y que lo pudiéramos traer. Así que Isabela, muchísimas gracias. Esperamos tu próximo libro con toda la suerte y que por lo menos este hay mucha gente que tendrá que ir a visitarlo porque encontrarán acá muchos alicientes y muchas ideas para visitar sus historias propias. Muchísimas gracias, Isabela. A ti, Camilo, a ti. Y a todos Como ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.